Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y está hablando una verdad bíblica. Está hablando una verdad acerca de que Dios no ha cambiado, que sigue siendo el mismo. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Sigue regenerando, sigue transformando, sigue cambiando, sigue convenciendo al pecador, por darme la redundancia, de su pecado, de juicio. Y todo eso es el Espíritu Santo que cada día necesitamos nosotros, y que mora en nosotros, y que está en nosotros. Y de pronto en esta mañana va a haber un poco de exhortación, pero también un poco de consolación. Porque no me cabe a mí la cabeza que yo, siendo bautizado por el Espíritu Santo de Dios, todavía en mi interior hay cosas que cuando nos tocan la llaga, volvemos a la vieja naturaleza. Significa que posiblemente todavía hay cosas en nuestra vida que no se le hemos entregado a Él. Por eso inicié diciéndole en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, acerca de que Jesús dio una orden. Y Dios nos ha ordenado a nosotros también en perdonar a los demás. Por eso Santiago decía en su carta, decía que la obra sin fe es muerta. Pero ¿de qué se habla? ¿De qué obra está hablando? Para muchos hablan de la obra que hacemos aquí en la tierra, repartimos y hacemos. Y para los católicos dice que la salvación es por obra. No es por obra, es por gracia a través de Jesucristo. Y él decía algo cierto: si no hay fruto en mi vida, si Dios no obra en mi vida, si yo no muestro la obra de Dios en mi vida, entonces no estoy haciendo absolutamente nada. A su nombre. Y en el día de Pentecostés, y para entrar ahora en el mensaje, el día de Pentecostés, dice la Biblia en el capítulo 2 de Hechos, que todos estaban ¿qué? Unánimes, juntos. Amén. Juntos en armonía. Y ahí descendió ¿quién? ¿Quién descendió? El Espíritu Santo descendió el día del Pentecostés. Era una fiesta tan tremenda que era un momento, era una fecha muy especial, una fecha donde era muy concurrida por muchas personas de muchos países, de muchos lugares. Y ese día del Pentecostés estaban 120 en aquel lugar, en ese aposento alto. Algo maravilloso estaba ocurriendo allí, pero lo que más me llama la atención era la unidad que había entre ellos, porque Jesús les dijo: esperen la promesa. Ellos esperaron la promesa. Ellos no se movieron antes de, sin haber recibido la promesa y el poder del Espíritu Santo en su vida. Y mucha gente hoy se mueve antes de. No se puede mover antes de. Hay que hacer lo correcto para que podamos caminar en pos de Dios. 50 días después de Pentecostés, ocurrieron 3 señales. La primera se dice que entró ¿qué? Un viento recio que soplaba sobre aquel lugar. Era algo glorioso. Es algo glorioso cuando la iglesia, aleluya, tiene presente y tiene vigente de que el Espíritu Santo está presente en la iglesia y está presente en tu vida. La iglesia no son las 4 paredes, la iglesia somos nosotros, aleluya, que somos un organismo vivo. Por lo tanto, ese día, amén, entró como un viento recio que soplaba sobre aquel lugar. Vamos a la Biblia en capítulo 2 de Hechos. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban ¿qué? Todos unánimes. Ahí no había un pensamiento diferente ni distinto del uno del otro. Su enfoque era
Dios. Su enfoque era la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y en esta mañana yo te pregunto, ¿cuál es tu enfoque acerca de esta unidad? ¿A qué venimos nosotros a la iglesia? ¿A pelear? ¿A estar en discordia? ¿A que a mí no me parece? ¿Es que a mí no es de esto? No. Estaban unánimes en el mismo pensamiento. Su enfoque era lo que Cristo había dicho y lo que el profeta Joel había dicho. Su enfoque era la promesa del Espíritu Santo de Dios, el prometido por el mismo Jesús. En el capítulo de Lucas habla sobre este asunto, que en el capítulo 24, versículo 49, habla de que el Espíritu Santo, Jesús, lo dijo. Lo que oíste de mí, también lo dijo Jesús acerca del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, si somos una iglesia pentecostal, es una iglesia que debe estar unida y enfocada en un mismo parecer y en un mismo sentir. A su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos me aman en esta mañana? Porque yo no vengo a traerte una palabra a ti de que te voy a sobrar. No, te tengo una palabra de que Dios está hablando acerca de esa unidad. Ahí estuvo presente. Y esa unidad atrajo ¿qué? La presencia del Espíritu Santo. Cuando no hay unidad en la iglesia, no hay presencia. Aquí que alaba a Dios. Porque tenemos que ser coherentes entre lo que yo digo, lo que yo camino y lo que yo hago y expreso acerca de ¿quién? Del Espíritu Santo. A veces nos enfocamos en el Espíritu Santo de milagros, prodigios, y está bien que Dios obre milagros, prodigios y sanidades. Pero más que todo eso, nuestro enfoque es tener una comunión con Dios. Que a través del Espíritu Santo nosotros tenemos ¿qué? Comunión con Dios. Pero también si tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, también tenemos comunión con los hermanos en la fe. Dios es bueno. Dice, un estruendo ¿qué? Como un viento recio. Aleluya. Una ráfaga, una gloria que llenó toda la casa. Pero ¿por qué llenó la casa? Yo me preguntaba, Señor, ¿pero por qué llenaba la casa? Número uno, porque decía, ellos me obedecieron a mi mandato. Número dos, estuvieron juntos unánimes. Ahí desciende la gloria de Dios. Ahí desciende la presencia de Dios. No podemos estar desunidos ni del uno ni del otro, sino que tenemos que estar como una máquina. Una máquina, cualquier máquina está engranada entre piezas y cada uno tiene su funcionalidad. Cada uno hace ¿qué? Una función específica. Y dentro del cuerpo de Cristo, a través del Espíritu Santo, Dios nos ha dado dones y ministerios para ser engranados del uno del otro. ¿Para qué? Para que la iglesia funcione de tal manera que sea una iglesia sana y llena de su gloria. Allí entró ese viento recio. Yo me imagino ese momento para los discípulos cuando sintió esa ráfaga de esa gloria del Espíritu Santo, cómo se movía allí en ese lugar. Lo segundo que vamos a ver en esta mañana, habían lenguas de fuego. Una cosa es ser bautizado por el Espíritu y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Había que fuego. Un fuego que apareció en el momento propicio. Amén. Las lenguas de fuego aparecieron visuales que se posaron individualmente sobre cada uno de los presentes. O sea que cada uno Dios le dio ¿qué? Su presencia. Le dio dones, le dio cosas especiales para cada uno. Dice, fue repartida sobre cada uno de ellos. Sigamos leyendo la Biblia para que vamos entrar más en el asunto. El cual llenó ¿qué? Toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba
que hablase, según el Espíritu le daba que hablase, según la capacidad que tenía cada uno de ellos para recibir un don especial del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Dios es maravilloso. Entonces, eso era la gloria de Dios. Y comenzaron ¿qué? A hablar en diferentes lenguas. Ahí habían medos, persas, elenitas, habían judíos, habían de muchas partes, de muchos lugares. Y la gente se maravilló a causa de ese mover del Espíritu Santo. Y algunos decían: oye, estos no son judíos, ellos están hablando nuestra propia lengua. Algo sobrenatural estaba ocurriendo en este sitio. Algo sobrenatural sucede cuando una iglesia, aleluya, diga, cuando yo como iglesia, aleluya, permito que el Espíritu Santo me llene para un propósito específico. Y fueron llenos con esa unción tan gloriosa. Usted se imaginaría que usted va para un país lejano, se monta en un avión, se sienta al lado de un árabe. Usted no sabe hablar árabe, pero cuando el Espíritu Santo le tomó para llevar un mensaje de salvación, le empezó a dar un lenguaje, dame un lenguaje del que está a su lado. Para usted hoy dice, eso es imposible. Pero para los que creemos en el Dios poderoso, para Dios todo es posible. Por eso el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no ha cambiado. Porque si Dios habló a través de los que estaban ahí y hablaban en su propia lengua, era para un propósito. Tremendo. Se maravillaba la gente. Que el pueblo de Turbaco se maravilla de lo que ocurre en este lugar, para atraerlo a los pies de Cristo. Usted es un portador de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y mi pregunta en esta mañana, como portador del Espíritu Santo en tu vida, ¿cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo es mi estilo de vida como creyente? Si yo porto la presencia del Espíritu Santo en mi vida, yo no puedo actuar como un carnal. Yo tengo que actuar, como dice las Escrituras, como espiritual. Yo no puedo actuar de otra manera, porque tiene que haber coherencia en lo que yo porto con mi estilo de vida en esta tierra. Pablo decía algo interesante: ser imitador de mí, ¿como quién? Como yo de Cristo. Pablo pasó persecuciones, naufragio, aprediado, encarcelado. Sin embargo, Pablo sabía que lo que portaba él, aleluya, era necesario, como dijo Jesús, era necesario que este sea ¿qué? Que tenga padecimiento como yo tuve, parafraseando el texto. Pablo no decía absolutamente nada. Sabía hablar, sabía cómo comportarse, sabía, aleluya, cómo contestar en las adversidades que se presentaron en la vida. Pablo, porque tenía la llenura del Espíritu Santo. Él lo recibió estando allí en el camino, en la ciudad, cuando estuvo ciego. Durante 3 días Ananías fue y oró por él y le hicieron como escamas en sus ojos. Él recibió la llenura de ese Espíritu Santo para la labor que Dios le había encomendado hacer. Él no le importaba si era perseguido. Él no le importaba si hablaban mal de él. Él continuaba con lo que él había expresado. Voy a imitar a Cristo hasta el día de la muerte. Así estuvo el apóstol Pablo. ¿Hacemos nosotros lo mismo? Aló. A su nombre. Aquí somos como... En nuestras iglesias a veces algunos somos como bobitos de rama, no se le puede hacer absolutamente nada porque se revientan. Si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, tengo un corazón enseñable. Aló. Lo tercero, hablaba ¿qué? En nuevas lenguas. La capacidad, como se lo dije, de hablar milagrosamente ¿qué? En un idioma distinto.
ellos hablaron en un idioma distinto, diferente. Hablaban en nuevas lenguas. A su nombre, gloria. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Dice este hecho, versículo 6, a su nombre. Este estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados en gran manera, diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigidia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Era algo sobrenatural. Era algo poderoso. Que hablemos una misma lengua, un mismo lenguaje. ¿Qué pasó el día ya cuando estuvo la Torre de Babel? Dice que Dios ¿qué? Confundió las lenguas. Y a partir de esa confusión nacieron muchas ciudades y muchos países como hoy tenemos. Pero Dios nos ha dado una unción especial para llevar un mensaje. ¿A cuánto aquí le gusta viajar? Ay, a ninguno le gusta viajar. ¿A quién le gusta viajar? A los que van a Estados Unidos, que hablan en inglés. Yo no sé de hablar en inglés, pero cuando Dios me da un mensaje para alguien que sabe inglés, Dios me lo da. Porque yo creo en los milagros. Porque yo viví los milagros. Yo tengo hijos porque Dios me hizo un milagro. El mulo no podía procrear, yo era un mulo. Y porque yo era mulo y Dios hizo un milagro, yo creo que Dios es vigente. El Espíritu Santo sigue haciendo milagros. El Espíritu Santo puede tomar tu lengua para edificar a otras vidas. Aleluya. Diga: Señor, gracias, porque tú me has depositado. Yo tengo un depósito que es el Espíritu Santo de Dios para yo hablarle a otros. No importa qué país venga, yo voy a llevar el mensaje de salvación, el mensaje cristocéntrico para la gloria y honra de Dios. Aleluya. Dice que aquel lugar, que era un lugar como era un viento recio, los cultos, aleluya. También se caracteriza el pentecostalismo por los cultos avivados y de música alegre. Aleluya. ¿Cuántos se gozaron esta mañana? ¿Cuántos adoraron esta mañana? ¿Cuántos nos separaron en la adoración? ¿Cuántos se separaron? ¿Cuántos no? Porque si yo soy pentecostalista, yo tengo que tener gozo y alegría. Porque Dios me dio la salvación a través de Cristo. Que cuando yo venga a la iglesia, venga con gozo y alegría, no con tristeza. Porque yo sé que cuando yo alabo a Dios y glorifico a Dios, aleluya, suceden cosas maravillosas. Si hay un problema en tu casa, Dios lo va a resolver en su debido tiempo. Porque Dios actúa en su kairos, no en el tiempo nuestro. Somos pentecostales porque somos ¿qué? Avivados. Había fuego, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando hay un corazón herido, le voy a quien se decía esta mañana, cuando hay un corazón herido, no alaba a Dios. Aló, si somos pentecostales, en mí no debe haber un corazón herido. Porque si yo tengo un corazón herido, me impide alabar a Dios como pentecostal. Me impide exaltar el nombre del Señor. Porque tengo algo en mi corazón contra alguien. No vas a poder alabar a Dios, no vas a poder glorificar a Dios mientras tu corazón esté herido. Yo no vengo a agradar a ninguno aquí. Si me quieren invitar, invítame. Es más, voy a seguir viniendo. Porque es pecado no perdonar. Pastor, pero ¿por qué hablar de perdón? Porque es necesario hablar de perdón.
Porque Dios quiere librarte de que puedas perder tu salvación. ¿Aló? Porque para algunos no se pierde la salvación, pero el pecado te puede hacer perder la salvación. Como pentecostales, ¿qué impedimento tienes tú de no haber hoy alabado a Dios como Él se merece? Porque si tengo algo en contra de alguien, arregla tu asunto con esa persona. ¿Para que puedas qué? Para que puedas gozar de la presencia del Espíritu Santo en tu vida y Él pueda moverse como río en tu interior. Dios es bueno. En todo tiempo Dios es bueno. A diferencia de la liturgia solemne y silenciosa, el culto pentecostal busca la libertad en cada creyente. A libertad Cristo nos ha llamado, aleluya. Pero si yo tengo cosas en mi vida, no soy libre. Entonces pongo en vano lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pastor, sí. Pisoteamos la sangre de Cristo con nuestras actitudes y por eso no podemos tener fuego de la adoración, alabanza en la adoración. Utilizamos instrumentos modernos. Tenemos conga, tenemos piano. Aleluya. Los adoradores tienen que estar sanos para que puedan ministrarle al Señor. Porque ustedes no le ministran a la iglesia, ustedes le ministran a Dios. Y si usted tiene también un corazón también mal, andamos mal. No me pusieron musiquita hoy, gloria a Dios. Sí, así no funciona el asunto. Gloria a Dios, qué silencio. ¿Para dónde cogieron las moscas? A su nombre, gloria. Entonces, modernos instrumentos basados en ¿qué? ¿Qué dice el Salmo 150? Recuerda cuando cantamos, recuerda mi hermana Petra, comenzamos 150, lo que respira alaba Jehová. ¿Qué? ¿Qué me dice? Mi boca está ¿qué? Y mi corazón también. Yo alabo a Dios con las manos, yo alabo a Dios con los pies. ¿Y qué me dice? ¿Y todo qué? Alaba a Dios. Comenzamos 150, lo que respira, mi boca está ¿qué? Son alabanza y mi corazón. Nótese algo, mi boca y mi corazón. Mi boca y mi corazón. Mi corazón tiene que estar limpio para yo poder entonar adoración y santidad. Porque no se puede adorar a Dios ni respiramos, porque lo que está dentro de nosotros no funciona. Pero en el día de Pentecostés algo sucedió. Y hoy tiene que suceder algo en nuestra vida. Nuestra perspectiva acerca del Espíritu Santo tiene que cambiar. Hay dos casos en la Biblia que habla Samuel. Habla del arca de Dios. El arca de Dios fue tomada por los filisteos en guerra. Porque los israelitas pensaban que llevando el arca, dice, los filisteos se van a, chicos, para no. Pero Dios dijo, vamos a pasarlo por un pequeño proceso ahora. Vamos a permitir que el arca se la lleve. Y la arca fue tomada, ¿verdad? Pero hubo enfermedad ya en los filisteos en el campamento. Había tumores, había enfermedades. ¿A causa de qué? A causa de que el arca le pertenecía a Israel, no le pertenecía a ellos. Habían metido el arca en un lugar por allá escondido, donde estaba una estatua de su Dios. Y cuando ellos fueron a mirar cómo estaba aquel lugar, encontraron a la estatua con las manos partidas, con la cabeza tirada al piso. Y ellos tuvieron temor a causa de la enfermedad que había mandado el Señor a causa del arca. Ellos enviaron el arca, la llevaron. El arca estuvo en la casa de Abinadab durante 20 años. ¿Por qué me voy a esto en esta mañana? Porque nosotros somos el depósito del Espíritu Santo de Dios.
el arca fue llevada ¿a dónde? A la casa de Abinadab. Duró 20 años. ¿Cuántos años? 20 años. Y durante 20 años no pasó nada. Desde que fuiste bautizado con el Espíritu Santo, ¿qué ha pasado en tu vida? Y yo me preguntaba, Señor, ¿verdad? En 30 y pico años que he caminado contigo, en algunas ocasiones he relegado el Espíritu Santo de Dios y me dolía en mi corazón. Cuando nuestras actitudes son erróneas, el Espíritu Santo se contrista y llora, porque no hemos entendido lo que es Él que mora en mí. Porque yo tengo que hacer que Él se contriste por mis actitudes, por mi mal estilo de vida y por mi mal vivir con los demás. Nos enfocamos en el yo mismo y no pensamos en Él, que a Él le duele. No es tu aparecer que debes caminar, es la forma como Cristo nos enseñó. Que si le pegaban por un lado, ponía la otra mejilla. Se nos olvida a nosotros que tenemos al Espíritu Santo de Dios y cometemos pecados a vida y por haber. Y el pecado está en discordia. ¿Cuántas veces llora Dios por nosotros? En la casa de Obed-edom no pasó nada. Obed-edom, como sacerdote, a sus hijos que tampoco le enseñó nada. Luego que pasó esto, llevan el arca a la casa de Obed-edom. Dos contrastes distintos. La presencia del Espíritu Santo está vigente en tu vida, en tu caminar, en tu dormir, en tu hablar. Él está allí. Duró 3 meses en la casa de Obed-edom. Y dice las Escrituras que fue bendecida la casa de Obed-edom. Pero me voy atrás de la historia. David quiso llevar el arca a la manera de él. Queremos llevar y portar la presencia de Dios a nuestra manera, no a la manera que Dios ha dicho. Aquí no se peca, aquí pecamos y empatamos porque la misericordia no se tiene. Ojo que aunque estemos en la gracia, Dios también aprieta. Porque creemos que estamos bajo la gracia, podemos hacer lo que nos da la gana. No, no es así. David la montó en un carruaje, como él había copiado lo que hicieron los filisteos. Mandaron el arca en un arca, en un carruaje. David hace lo mismo. Ojo, lo que se copia no se copie de los demás, cosas que no convienen, cosas que no son como Dios manda. Él copió y mandó el arca. Y dice las Escrituras que llegó a un lugar donde era muy pedregoso, donde el arca se talambeaba un poco, y se quiso caer el arca, pero Usa metió la mano y fue ¿qué? Consumido. Y fue llevada al arca, ¿dónde? A la casa de Obed-edom. David tuvo temor. ¿A qué quiero llevarle en esta mañana? A que nosotros debemos llevar esa presencia de Dios, portar la presencia de Dios como Dios nos mandó.
Un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Un corazón lleno del fruto del Espíritu Santo es un corazón y un alma que crece en el Espíritu. Ahí estuvo. Y por eso la pregunta en esta vida: ¿por qué nosotros? La música no es un adorno, es una herramienta para preparar el ambiente para la manifestación ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Es una herramienta. Por eso los adoradores tienen que estar enfocados de que yo tengo que adorar a Dios, no para que el culto esté bonito. Porque cuando nosotros nos enfocamos en Dios y en el Espíritu Santo de Dios, Dios se va a mover tan fácil como hoy se estaba moviendo. Para algunos se movió gloriosamente cuando pudieron experimentar el Espíritu Santo a través de la adoración. Yo no lo pude experimentar. Yo no sé usted si yo sí lo pude experimentar. Yo hablo por mí mismo. La oración debe ser ¿qué? Apasionada. ¿Cuántos son aquí apasionados por la oración? Yo recuerdo que cuando era un culto de oración los viernes, que ya que los viernes un poquito se han venido como que menguando en esta iglesia y en otra iglesia también. El culto que más se llenaba, ¿el culto de qué? El culto de oración. Había pasión por encontrarse con Dios. Había pasión por buscar a Dios en oración. Y la oración era ¿qué? Ferviente. Toda la iglesia estaba ¿qué? Orando. Era como un estruendo que había dentro de este recinto. Aleluya, porque había unidad y enfoque espiritual. Aleluya. Pero ahora la mitad ora, pero la otra mitad se rasca la cabeza. ¿Cuándo va a terminar el culto del viernes? ¿O cuándo va a terminar el culto del domingo? El pastor sí predica tan largo que ya me quiero ir. Porque cuando se pierde la pasión por él, se pierde todo. Se pierde, aleluya, esa oración ferviente. Es cuando uno está de novio. Cuando uno está de novio, aleluya, se desvela por la amada. Se va. Si hay sol, en medio del sol la va a visitar. Si hay lluvia, en medio de la lluvia va a visitar. Si hay oscuridad, en medio de la oscuridad va a visitar. Pero tenemos a alguien que nos ha enamorado tan profundamente en el corazón, que Él merece ese amor incondicional mío, porque Él lo hizo primero por mí. A su nombre. En el primer amor, en esa llenura del Espíritu Santo, en ese amor. No importa si hay que cruzar carretera o venir, si hay bus o no hay bus. Eran caminatas largas para venir a la iglesia. Ahora tenemos la facilidad de coger una mototaxi. Es que después quedó corto sin plata. Pues si te puedes tomar una Coca-Cola litro. Había fervor. Había gloria. El clamor era intenso. A su nombre. Se clamaba intensamente. Todos orando a una sola voz alta al mismo tiempo. Esto se debía a una oración apasionada. Todos participaban en esa oración. Hoy todos tenemos que participar. Si vamos a participar en la adoración, participemos todos en la adoración. ¿Por qué te quedas sentado? ¿Por qué no te sepan las canciones? Aquí no hay un... Se metió, ¿cómo se llama? El Pidovin. ¿Dónde quedó el Pidovin? Todos unánimes. En la oración unánimes juntos. A favor de la gente. A favor de la iglesia. El clamor era intenso. Aleluya.
que cuando surgía y alguien llegaba nuevo, personas llegaban nuevas a la iglesia, cuando sentían el clamor de Dios, aleluya, los demonios huían. La gente era libre. El culto no es un culto metódico. Hasta ahora sí, hasta ahora sí, hasta ahora sí, hasta ahora sí. En el Espíritu Santo no es así. Yo estoy en campaña estos días. No estoy predicando, estoy ministrando la adoración. El inicio de la presencia de Dios había algo tan glorioso, tan poderoso. Aunque Dios siguió respaldando después. Pero un poco se perdió un poco lo que Dios quería hacer a través del Espíritu. Estaban aquí en esa oración ferviente. Se perdió un poco, pero gloria a Dios. Después al final, Dios también nuevamente retomó con el Espíritu Santo. Vieron grandes milagros. Pero sucedían cosas maravillosas. Somos pentecostales. Y el pentecostal es avivado en la oración. Mental. Aquí no se ora mental. Aquí se ora con fuego. Dios es bueno. Todos participaban. No es un espectáculo, no es nada de eso. Mi oración no debe ser pasiva, sino activa. Activa, gloriosa. Dios es bueno. Este estilo de vida espiritual se resume en la frase: Jesucristo es el mismo ayer, hoy. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? Había fuego. Había presencia. ¿Qué tiempo tengo todavía? ¿Me pueden decir? 9:30. Bueno, vamos para adelante. Ahora bien, vamos a mirar cuáles son los fundamentos doctrinales del pentecostalismo. Se basa en el evangelio cuadrangular. Número 1, Jesús salva. Jesús sana. Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Jesús como Salvador. La salvación. Tenemos que tener presente esas 4 cosas. Jesús salva. Jesús bautiza con su Santo Espíritu. Jesús sana corporalmente. Y regresará ¿qué? Pronto. La salvación del alma es solo a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Nadie es demasiado bueno para no necesitarlo, ni demasiado malo para no alcanzarlo. Para todos es la salvación. Para todos también es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Para todos es el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Es el fundamento. En Juan 3:16, ¿qué dice? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Porque qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Salvación a través de Cristo, porque no hay otra forma de salvación. Jesús sigue salvando. El Espíritu Santo todavía sigue siendo el que convence al pecador de su pecado, el que nos convence a nosotros cuando hemos fallado a Dios, y que a veces anticipadamente nos avisa para que no incurramos en caer en el pecado ni en la tentación. Porque si tenemos el Espíritu Santo de Dios, Él vela por nosotros y vela por nuestra vida espiritual. Y te dice: por aquí no cojas, hija, hijo, vete por aquí mucho mejor. Y a veces nos habla nuestro interior, pero a veces somos tercos como el mulo, que no queremos entender que tenemos una guía espiritual. El Espíritu Santo es nuestra guía espiritual.
la mayor guía que Jesús envió es el Espíritu Santo. El mejor abogado es el Espíritu Santo. El mejor maestro es el Espíritu Santo. Está en todo, porque Él es bueno. Estando Jesús cuando llegó al río Jordán, que habla los evangelios sinópticos, los evangelios hablan acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista, primo de Jesús, su madre Elizabeth. Y una de las cosas que me llama la atención en Juan, cuando estaba en el vientre de la madre, dice que cuando llegó María a saludar a Elizabeth, dice que el niño saltó. ¿Y quién fue Juan el Bautista? Un hombre que estaba donde en el desierto predicando el evangelio. ¿Y predicaba qué? El evangelio de arrepentimiento. Y bautizaba en el río Jordán. Juan bautizó a Jesús porque era para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Dije, tranquilo, Juan. Decía Juan, yo quiero que tú me bautices. Y yo, no. Bautice, deja las cosas así como deben estar. Y él dijo, él los bautizó que viene uno tras mí. Viene uno detrás de mí. Aleluya. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Jesús envió al Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el Consolador. En el siglo XX hubo un movimiento pentecostal tan tremendo, tan poderoso en Tepeca, en la escuela bíblica de Betel. Había pasado mucho tiempo para que esto ocurriese en aquel lugar. Ellos empezaron conjuntamente con su profesor Charles Farman a investigar sobre el libro de los Hechos, sobre el mover del Espíritu Santo de Dios, y llegaron a una conclusión de que el hablar en lengua era la evidencia visible de ser lleno del Espíritu Santo. Empezaron allí y ellos oraron por una muchacha en aquel lugar, y dice que la muchacha empezó a hablar en lengua. Otro hecho interesante fue en la calle de Azusa, en el 1906, por William Seymour. Lideró ese movimiento pentecostal en Los Ángeles. Allí en aquel lugar, en la calle de Azusa, también se manifestó la gloriosa presencia del Espíritu Santo. Había una presencia en aquel lugar que había milagros creativos. Si usted empieza a buscar por internet qué es la calle de Azusa, lo va a encontrar. Algo sobrenatural sucedió en aquel lugar. Ese movimiento pentecostal en el siglo XX, ahí empezó nuevamente a surgir la presencia del Espíritu Santo. Milagros creativos, cánceres sanados, personas con pies cojos eran alineados sus pies. Algunos tenían sus manos amputadas, y Dios haciendo milagros, le daba nuevas manos. Para Dios no hay nada imposible, porque si Dios hizo milagros en nuestra vida, cuánto más nos sigue haciendo milagros. Era un lugar, ese Pentecostés poderoso, en esa calle de Azusa, en ese siglo XX, se comenzó nuevamente a surgir el Espíritu Santo. Y yo he estado preocupado últimamente por el Espíritu Santo, por la juventud de hoy, por la iglesia de hoy.
por la iglesia posmoderna. En esta época también se ha venido opacando el Espíritu Santo. Ha venido en los últimos años, últimos tiempos. Aún nosotros hemos perdido también el hablar en nuevas lenguas. Porque el pentecostalismo, lo que se es visible es el hablar en nuevas lenguas. Como pasó en el día de Pentecostés. Era visible. Y mi pregunta hoy en esta mañana: ¿qué tiempo usted tiene que no habla en lenguas si ha sido bautizado y lleno por el Espíritu Santo? ¿Por qué no pasa en su vida? ¿Qué está pasando y el por qué? ¿Por qué no hablamos en lengua? Para algunos esto es escéptico. Pero el hablar en lengua nos edificamos a nosotros mismos, como dice 1 Corintios capítulo 14. Es para edificar nuestra vida. Porque hablamos en el Espíritu y nos conectamos con el mismo Dios. Que no es entendible para nosotros en algunas ocasiones, que hay alguien que debe interpretar la lengua. Como dice Corintios, en los dones del Espíritu, que habla Corintios. Ya no se habla en lengua. Ya no veo jóvenes hablando en lengua. Aún nosotros mismos ya también se perdió. El fluir del Espíritu Santo es constante. Y yo le dije un día a mi Señor: Señor, yo quiero que cada día que yo hable en una lengua distinta a la que hablé el día de ayer. ¿O es que dejamos de orar lo suficiente? ¿O es que dejamos nosotros tener comunión con el Espíritu? ¿O es que nuestras cosas, nuestras tareas ha permitido que eso permee al Espíritu Santo en nuestra vida y hablar en lengua? ¿O te desenfocaste cuando oras, que simplemente pides para que Dios obre en tu necesidad? Y está bien que lo hagamos, pero más que todo eso es tener un contacto con Él a través de las lenguas. Como pentecostales tenemos que valorar orar en lenguas. ¿Valoramos las lenguas? Hablamos en lengua porque la Biblia lo enseña. Ella nos enseña. Cuando Pedro va a visitar a Cornelio, Cornelio era un hombre muy íntegro. Habla la Biblia. Cornelio. Y Cornelio daba limosna. Oraba con su familia. Pero a Cornelio le faltaba ser lleno del Espíritu Santo. Otra evidencia bíblica. Y Pedro va allá, porque Pedro al principio tenía oposición de ir allá. Pedro mata y come, Pedro mata y come. Señor, a veces la tradición mata lo nuevo de Dios. Escuche bien, a veces la tradición mata lo nuevo de Dios. Para Pedro ese era amparo. Y pudo entender para qué era esa visión. Y simultáneamente tenían la visión en Pedro y Cornelio. Y Dios envió
Cornelio envió un varón para que fuese a buscar a Pedro, y Pedro llegó en esa casa. Y dice la Biblia que cuando Pedro empezó a hablar, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Somos pentecostales por eso. 1 Corintios capítulo 14 versículos 2 y 4. Dice esto. Ya quiero terminar ahorita, no se preocupe. Quiero terminar este punto, porque esto se va para 3 predicaciones, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Así que las lenguas son ¿qué? Por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Hablaban qué? Dice, las lenguas son ¿para qué? Para edificar nuestra vida. Eso se llama continualismo. Sostenemos que los dones descritos en el Nuevo Testamento no cesaron. Algunos dicen que ha cesado, pero los dones no han cesado. El Espíritu Santo no ha cesado de hacer su obra. El Espíritu Santo, para muchas iglesias, no, que ya no, el hablar en lengua se fue en la época de los apóstoles. El hacer milagros fue en la época de los apóstoles. No. Es hoy. Hoy. No es para aquella época. Es hoy. Así que mi hermano, en esta mañana somos pentecostales porque volvamos a hablar en lenguas, porque es una forma de orar a Dios. Valoramos al Espíritu al hablar en lenguas porque edifica al creyente que lo practica. ¿Cuánto practicamos las lenguas? Valoramos a hablar en lengua porque edifica al creyente. Vamos a hablar en lenguas porque es una señal para los creyentes. ¿Y para quién? Para los incrédulos, como pasó en el día de Pentecostés. La gente se maravillaba diciendo, ¡qué tremendo! ¿Están qué? Estaban ebrios. No era la hora novena, te da temprano para estar ebrio. Dice, no estamos ebrios. Dice, pero no estamos ebrios. Fuimos llenos de la promesa que Cristo nos dejó. En nuestro altar debe haber fuego. En la casa debe haber fuego. En los secretos debe haber fuego. En el aposento alto debe haber fuego. Individualmente debe haber fuego. Grupalmente debe haber fuego. Porque has permitido que el Espíritu Santo se haya opacado en tu vida. Yo puedo predicar muy bonito, y Dios va a respaldar su palabra siempre y no la va a dejar caer. Pero si no valoro lo que tengo en mi vida, Jesús mandó a los discípulos a diferentes lugares de 2 en 2. Ellos fueron, habían milagros, prodigios, sanidades, gloria, predicación, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Ellos brincaban y saltaban por lo que estaba sucediendo porque Dios lo encomendó. Jesús. Y hay una frase que me hace temblar en mi espíritu. Ellos llegaron
donde estaba Jesús. Jesús, aleluya, milagro, prodigio. Pero algo dijo Jesús, y que debe temblar tu corazón así como tiembla el mío hoy. Él dijo: yo vi caer Satanás como un rayo, gozado de que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. No es por obra de que nadie se gloríe, es por gracia que somos salvos a través de Cristo. Y Él nos dejó el Espíritu Santo de Dios para hacer las cosas correctas. De nada vale esto si no vivimos conforme a la palabra de Dios. Apaguémonos y vamos por la calle. Eso dijo Jesús. Concluyo con esto en esta mañana. Gozaos. No es por méritos, es por gracia. Una vez le dije al Señor, que erróneamente lo dije: Señor, Padre, te pido perdón, porque esa frase me llegó a mi corazón. Le dije: Señor, quítame todo, prefiero estar como antes, como uno más, que con el primer amor te buscaba, añoraba tu presencia. Quítame los dones, quítame todo, Señor. Quítamelo. Pero Él me dijo: yo te llamé y yo te escogí, y hará lo que yo te mande hacer. Pero cuida tu corazón. A mi esposa le digo: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en estos días he dicho a mis hijos: sobre todas cosas guarda tu corazón. A él le haces la presentación en dificultades, le digo: guarda tu corazón y trata bien a la gente. No te preocupes, que Dios te levantará. Así que, hermanos, hoy es día de renovarse. ¿Cuánto quiere renovarse? ¿Quién desea renovarse? Yo pensé que todo Dios decía: amén, pastor. ¿Cuánto quieren renovarse? No. Tenemos abogado a Jesucristo el justo. No importa lo que haya pasado ayer, hoy es tu presente. Hoy decide hacer lo correcto. Hoy decida buscar a Dios. Hoy decide: Señor, yo quiero volver al momento que cuando yo te recibí, corrió con el Espíritu Santo de la cabeza hasta la coronilla de los pies. Y lloré como un niño en tu presencia. Pablo le dijo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. No descuides lo que Dios depositó en ti y que depositó en mí. No descuides el don que fue impuesto por imposición de las manos. Las mamás que están aquí, oren por sus hijos, para que sus hijos sean llenos del Espíritu Santo. Oren por sus nietos, para que sus nietos sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Ellos son el legado que vamos a dejar. En pentecostalismo es el legado que Dios nos dejó a través de Cristo. Eso que es hermoso. Así que en esta mañana póngase de pies y abra su corazón. Yo no vine a agredir a nadie en este lugar. Yo vine a hacerte entender a través de las Escrituras que Dios es el mismo ayer y hoy.
Y que no importa lo que haya ocurrido, es tiempo de levantarse. No importa. Yo le aseguro que el mañana será diferente. Y que el presente hoy ya Dios lo estableció. Tenemos toda la tarde para reconciliarnos con Dios. Y si lo quiere hacer ahora, hágalo ahora. ¿Cuántos se quieren reconciliar con el Espíritu Santo? ¿Yo? ¿Cuántos desean reconciliarse con el Espíritu Santo? Levántele la mano los que quieran reconciliarse con el Espíritu Santo. Te voy a cambiar la pregunta. O sea que el resto no tiene necesidad. Yo todos los días tengo necesidad del Espíritu Santo, porque no me la sé toda. Y sin Él nuestro día diario se convierte pesado. Todos diariamente necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Pastor, es que yo oro, sí, aunque oremos más. El que esté santificado, que se santifique más, dice la Biblia. Yo todos los días necesito de Él. Hasta para predicar necesito de Él. Que cada vez que voy a predicar me pongo tembloso. Y le dije, Señor, esta mañana, Padre, ¿qué te digo? Dice, Padre, todo está en tus manos. Pon en mis labios las palabras que tú quieres que yo predique. Porque tengo necesidad de Él.